En primer lugar, doy gracias al Señor porque es un privilegio para mí poder compartir con hermanos muy queridos de muchos lugares, a quien conocemos por muchos años. Ahí veo a varios hermanitos, el hermanito Omar, veo a otros hermanos más que aprecio, al hermano Contreras, y, y a todos espero que tengamos el espíritu que nos inspira para estar en esta plataforma. Como digo, para mí es un privilegio, así es que vamos a hacerlo como estaba orando el hermano Suárez, que Dios nos dé entendimiento. Somos hermanos en Cristo, somos hermanos que tenemos responsabilidades, hemos tenido algunos responsabilidad por muchos años, otros menos, y todo lo único que anhelamos es amar al Señor y hacer su voluntad. Así que con el Espíritu del Señor, yo quiero dirigirme a ustedes con todo el amor cristiano. Yo entiendo que aquí nadie es más que nadie, y todos nosotros somos siervos del Señor de una manera u otra, y que Él use todos los talentos que cada uno de ustedes tiene para la gloria de Dios. Siempre va a haber diferencia entre los hermanos, algunas cosas que caen en el terreno de la opinión y otras que caen en el terreno de la doctrina. Y a veces hay opiniones que son muy peligrosas, a veces hay actitudes extremistas, legalistas, tradicionalistas y literalistas que también son muy peligrosas. Yo sé que todos ustedes son personas listas, personas inteligentes, así que va a ser súper fácil que nos entendamos, ¿verdad? Y podamos compartir de la palabra de Dios. Me invitó a mí hace ya unos días el hermano Axel por iniciativa propia. Yo sé que hay hermanos que están trabajando muy duro en muchas plataformas y haciendo un tremendo esfuerzo. Por ahí veía a mi hermano Ralph, que hizo un trabajo extraordinario, pero ya el hombre, qué sé yo, está descansando un poco, pero siempre activo. Desde que yo lo conocí, siempre amante de la verdad, muy trabajador en la obra del Señor. Y muchos hermanos más. Y seguramente todos tenemos distintas experiencias, tenemos distintas culturas. Sin embargo, nos une algo que es maravilloso, es el idioma, ¿verdad? La lengua castellana, ¿verdad? La gente dice el español, pero bueno, la lengua castellana. Y la lengua castellana es rica, muy rica, una de las partes de las lenguas, ¿verdad? Romances que hay en el mundo, como el italiano, el francés, el catalán, el portugués, el francés y muchas otras, el latín, ¿verdad? Así es que ustedes saben, como buenos estudiosos en todas las artes de las letras, las palabras expresan ideas. Y cuando decimos nosotros que vamos a estudiar las palabras de Dios, Dios está expresando en esas palabras su mente y su voluntad. De manera que vamos a poner eso en mente de nosotros para que todo lo que tengamos que decir sea conforme a su voluntad, para la gloria suya, para el crecimiento de nosotros y darnos la fuerza que necesitamos para alcanzar las promesas. Quiero decir una frase que siempre digo a muchos hermanos, siempre que puedo, que la obediencia a las palabras de Dios siempre trae una bendición. En el caso del bautismo, que hemos estado conversando un poquito algunas cosas, algunas variantes, ya la bendición que trae el bautismo como obediencia implícita de lo que enseña y de lo que contiene, ya es el perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos versículos que son más o menos clásicos, ¿verdad? Que siempre citamos. Y citamos mucho, ¿verdad? Hechos 2, 36, 38. Arrepentidos. Bueno, ¿y qué haremos? Dice, somos culpables, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Hechos. Y entonces Pedro replica y les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros para perdón de los pecados. Los que tienen alguna base calvinista, que somos salvos por la fe sola, y que el bautismo simplemente es un signo exterior de gracia, y no un símbolo tremendo, 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 y que no hay virtud en el agua ni en el que bautiza, sino que la obediencia al mandamiento de Dios, la bendición que trae el bautismo es el perdón de los pecados. Y ahí estamos. En el libro de Hebreos, capítulo 6, dice el Señor que ya la doctrina de bautismo, la fe en Dios, el arrepentimiento, en fin, etcétera, y debiéramos ya ser maestros
O sea, como que él nos habla de las cosas del ABC, ¿verdad? De las cosas que los cristianos aprendieron, leyeron, perdón, personas oyeron, creyeron, se arrepintieron y obedecieron. Y como tal, ¿verdad? Recibieron la bendición de parte de Dios, el perdón de sus pecados, y el Señor mismo le añadió a su cuerpo espiritual, que es la iglesia, de la cual es su cabeza, y Él es su Salvador. Todos estamos en esta asamblea de acuerdo con eso. Yo no tengo la menor duda de eso. Y si alguien no está de acuerdo, va a tener que revisarlo muy bien, porque ese es un buen principio, ¿verdad?, de entendimiento para conversar lo que tenemos que hablar hoy. Yo no vengo a más representar a nadie, en absoluto, por favor, ¿ya? He tenido muchas batallas en mi vida de distinto tipo, con mucha gente de muchos credos, de muchas posiciones, y siempre me he mantenido firme, sin claudicar, en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que la Biblia, lo que decimos en la Biblia, que aunque no es una palabra inspirada, ¿verdad?, sino que la inventaron los editores que hacen la Biblia, pero bueno, las Sagradas Escrituras, no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, ¿verdad?, tienen que ser el ancla de nuestra alma, ¿no es cierto?, que nos va a dar la autoridad moral y espiritual para hablar con autoridad. Entonces, yo quiero compartir con ustedes un texto que surgió en mi mente muchos años atrás, cuando la gente siempre trataba de rebatir Hechos 2:38, 36:38, que el bautismo es para perdón de los pecados. Y entonces, un día estudiando yo Romanos, capítulo 6, del 1 al 6, y leyendo el versículo que sigue, se me iluminó, se me prendió la ampolleta, ¿ya? Y me puse a estudiar, no solamente de mi parte, sino leyendo, buscando, escudriñando, estudiando con otros hermanos muy sabios. Yo tuve una bendición muy grande, hermanos. Yo estudié con hermanos que eran unas lumbreras, hermanos que no necesitaban usar las escrituras para citar textos, para unir pensamientos. El más grande de todos se llamaba Clyde Popling, un hermano de una ciudad en California que se llama Santa Rosa, que él no era, como decimos, no tenía instrucción rabínica, por decirlo de una manera judía. No había ido a la academia ni nada. Sin embargo, tenía una mente brillante y una personalidad dulce, muy amable. Y ese hermano, yo aprendí muchas cosas de él. Y otros hermanos más que sería muy largo citar, y que desgraciadamente todos partieron para estar con el Señor. Y entonces yo hoy día quiero compartir con ustedes, antes de meterme en el tema que nos trae, ¿ya? Y voy a ingresar en compartir pantalla, ¿ya?, sobre este tema. A ver si aparece en la pantalla que tiene el hermanito aquí abierta para mí. Muy bien, ahí estamos, ¿no es cierto? Yo le puse como título justificados del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 7, en el contexto de Romanos capítulo 1, versículo 6, que todos los que están aquí en esta plataforma lo conocen, dice, llegaron el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Y sigue explicando porque los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte para que andemos en vida nueva, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y todos llegamos ahí, ¿verdad? Que el bautismo es una sepultura, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y que el bautismo es esencial para la salvación, pero no esencial en el aspecto externo. Por supuesto que tiene que hacerse, como dice el Señor, ¿no?, de tal y cual manera, sino que lo que implica, lo que encierra, lo que contiene. Yo quiero leer un análisis que yo hice, que lo tengo de muchos años, ¿ya? Y tengo entendido que hay ahí 3 o 4 hermanos que son, o 2 creo, una hermanita que me citó cuando cité yo la hermenéutica, que tengo entendido que es abogado. También hay un hermano ahí, que no me acuerdo ahora mismo el nombre del hermanito, pero que también tengo entendido que es abogado. Y está el hermano Miguel Orrego, que tiene una hija que es abogado. Y aunque
no es revelante ni vinculante, pero yo también, gracias a Dios, tengo una hija que es abogado, que es funcionaria del Ministerio de Justicia, ¿ya? Y me ayudó, no con este trabajo, sino en el sentido de hablar de algunas cosas, qué sé yo, etcétera. Y entonces yo estructuré, ya, lo que yo siempre he enseñado y uso para convencer a la gente, ya que Romanos 6:7 es un texto muy potente para enseñar que el bautismo es para perdón de los pecados, sí, sin dejar de lado los otros que ya cité, pero que contiene algo que es esencial y profundo. Y si ustedes no lo han visto así, o si lo ven así, pues en buena hora. Pero yo quiero compartirlo con ustedes. Y si alguien me puede corregir o ayudar para tener un mejor entendimiento, estoy dispuesto. ¿Ya? Yo, el Señor me ha ayudado para quitarme la soberbia, ¿verdad? Yo cuando era más joven era más soberbio, pero luego ya el Señor como que me fue corrigiendo, ¿no? Igual que Pedro, ¿verdad? Un poquito, como Pedro. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiero hacer un análisis y quiero que lean cuidadosamente. ¿Ya? Y autorizo a los que manejan esta plataforma, si quieren grabar eso, lo pueden usar y distribuirlo a los hermanos si les parece conveniente, ¿vale? Dice análisis. El castigo del pecado y el poder que tenía sobre nuestras vidas murió con Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre, lleno de pecado, murió de una vez por todas y ahora estamos libres de su poder. El cuerpo del pecado no es el humano, sino nuestra naturaleza pecaminosa. No debemos por ello considerarlo malvado. Lo que es malo es el pecado. Y lo que se derrota es ese poder del pecado en acción en muchos cuerpos. Pablo con esto establece que el bautismo y mantener la fe en Cristo nos declara absueltos e inocentes ante Dios. Antes de ser salvos, éramos esclavos del pecado. Pero ahora podemos elegir vivir con Cristo y ser justificados. La profundidad del perdón de los pecados y la acción del bautismo es profunda. Y llega al significado más elevado del amor y misericordia de Dios y del sacrificio de la sangre derramada por Cristo en el Calvario. Aquí se dio un paralelo de lo que es humano y de lo que es divino y observaciones. En lo humano, la ley existe a través de la constitución, códigos, leyes, etc. Y lo divino, las sagradas escrituras. Nadie puede justificarse en que desconoce la ley, ya que es una presunción de derecho su conocimiento. ¿Me entienden, verdad? Nadie puede justificarse en que desconoce la ley. Ah, yo no sabía que eso era así. Ya que es una presunción de derecho su conocimiento. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Nadie puede justificarse ante Dios que desconoce su ley, ya que Él se preocupó de dejarnos las sagradas escrituras, inspiradas divinamente, y Pablo dijo que aun palpando puedan hallar. Delitos humanos, pecados en el ámbito espiritual, es la transgresión de la ley. Estos se encuentran tipificados en la ley, Sagradas Escrituras, humana y la Sagrada Escritura. Por ello, la importancia de tener conocimiento de ellas. En lo humano es la aplicación e interpretación de la ley. Y la aplicación e interpretación de las Escrituras. En el orden humano y en el orden divino. Existen reglas, principios para llegar a una adecuada interpretación y aplicación. Ejemplo, no se puede aplicar una ley derogada. Haciendo un símil espiritual, no podemos aplicar la ley del Antiguo Testamento. Justificados
en la ley humana y justificados en el sentido espiritual, la sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación. Los que son abogados ahí en la pantalla, en la plataforma, van a entender este lenguaje. Muy bien, y los que no también. Y si no, pues vamos a tener que estudiarlo más. El que muere al pecado a través del bautismo en Cristo. Eso es tan importante, el bautismo. No solamente zambullir a alguien en el agua, cualquier persona, en cualquier circunstancia, no importando lo que pase. La Defensoría de lo Humano Penal Pública, que provee un abogado gratuito en Chile, no sé cómo será en otros países. En el caso de Cristo, en el caso divino, espiritual, Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A pesar de ser justificados al morir a través del bautismo en Cristo, tenemos un abogado para con el Padre. Delito, pecado. Al analizar el delito, se tiene en consideración los elementos del mismo que consisten en la conducta, la tipicidad o el tipo, la antijuridicidad y la culpabilidad. En el versículo analizado solo nos referiremos al elemento de la culpabilidad, porque según lo expuesto por Pablo, al morir somos justificados del pecado. Esto que está en 6.7 está en el derecho romano y va en concordancia con la lex romana, ¿verdad? Para que lo entendamos desde el punto de vista jurídico. En el análisis para condenar a alguien después de establecerse la conducta o la tipicidad, la antijuridicidad, corresponde ver si ello es antijurídico, tomando como base el efecto indiciario de la tipicidad. Cabe afirmar que la comprobación de que una conducta es típica ofrece un indicio acerca de que ella, con un alto grado de probabilidad, será también antijurídica. Sin embargo, tal efecto cesa cuando el propio ordenamiento jurídico contempla una causal de justificación, es decir, una norma que autoriza la ejecución de una conducta típica bajo determinados supuestos. Lo que Pablo plantea sería como una causal de justificación que se aplica en el derecho, porque no obstante haber sido pecadores, es decir, haber cometido un delito, entre comillas, o ser un criminal en el sentido del vocablo, al morir al pecado mediante el bautismo, somos justificados. La muerte de Cristo en la cruz sería nuestra causal de justificación, y al aceptarla mediante el bautismo, quedamos justificados. Lo que conlleva con la sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación. Nos declara absueltos, inocentes ante Dios. ¿Cómo llegamos a esta sentencia absolutoria? A través de la muerte al pecado por medio de oír, creer, arrepentirse, confesar que creemos que Cristo es el Hijo de Dios y el bautismo en Cristo, quien nos añade a su iglesia, la cual es su cuerpo. Voy a agregar ahora, voy a salir de aquí y voy a agregar voy a pedir al hermano que me quite esto que ya dije, ya, y voy a agregar ahora el PowerPoint. Antes de agregar el PowerPoint, quiero recalcar
yo hice ese análisis y eso está, y hay hermanos que lo han hecho, que si yo existe, y todos sabemos que eso es lo que significa. Porque es tan importante y es tan elemental que tenemos que ser cuidadosos en cómo se aplica, quiénes los aplican, por qué, cómo se practicaron, cuáles son los ejemplos apostólicos aprobados, mandamientos directos, enseñanzas de Cristo, que sé yo, etcétera, en ese tema, para decir que es una cosa extremadamente delicada. Porque implica la salvación, el perdón, la sangre derramada por Cristo. No se puede tomar a la ligera con liviandad lo que es el bautismo. No solamente en su ejecución, en los términos y condiciones, en la forma, sino cómo lo hemos recibido de parte de los hombres inspirados divinamente, cómo lo practicó Cristo, cómo lo practicó Juan el Bautista, cómo lo practicaron los 12, cómo lo practicaron los 70, ¿ya? Cómo se practicó a través de todas las escrituras. Y qué personas están implicadas y en qué términos y qué condiciones. Estamos hablando de un entendimiento que es crucial, no en el tema mecánico ni en la cosa externa, sino en lo que encierra profundamente a la divinidad misma, como todas las cosas que hacemos en obediencia para recibir las bendiciones del Señor. Muy bien. Vamos entonces ahora al PowerPoint. Ok. Lo primero que vamos a ver aquí es el título. Ya, me costó mucho ponerle el título a la exposición que yo quería dar, para no ser malentendido y mal representado. Porque el tema que estamos hablando aquí era que el hermano, con todo el cariño que le tengo, el hermano Restrepo, presentó, dice, ¿quién puede bautizar a otra persona? ¿Verdad? Y entonces él expuso sus pensamientos, lo que yo lo escuché con mucha paciencia, no, ni un problema. Pero me sugería a mí ya, algo que fue público, y ahí está, en los archivos, ya, de una mujer bautizando a otro, y en unas letras muy pequeñitas abajo, ¿puede una mujer bautizar a otra? Y entonces surgieron un montón de opiniones en la plataforma y qué sé yo, etcétera. Y yo lo entiendo de otra manera. Y eso es lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Yo no quiero confrontar a nadie, ni quiero hacer una controversia con nadie. Simplemente que con el amor que nosotros nos tenemos como hijos de Dios y que confesamos alguna vez que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y somos suyos y todo eso. Entonces hay una implicación tremenda en todo lo que somos. Entonces yo escogí ejemplos de quienes ejecutaron y realizaron bautismos, que era, ¿verdad?, la cosa que empezó a surgir en el tema. Veamos el caso de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, versículo 2 y siguientes, dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Una vez tuve una discusión con un señor y me dice, si yo estoy en el desierto y estoy muriendo y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me voy a morir porque no hay agua en el desierto. No, le dije, su argumento nace muerto. Primero, porque el que bautizaba estaba en el desierto, primero. Y segundo, estamos hablando los dos aquí ahora y ahí hay agua. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. El problema es que no cree en eso. Tiene su mente cerrada. ¿Por qué? Como los judíos en el tiempo de Cristo. Dijiste Cristo que ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No ignoraban las escrituras, conocían la letra, pero no conocían el espíritu que la inspiró. Y a eso nos pasa a nosotros también.
Y dice que vino palabra de Dios a Juan, de manera que era inspirado divinamente. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice que se hizo efectivo ese perdón cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario y que fueron salvos los pecados de los que estaban en el antiguo pacto desde el jardín del Edén hasta este día y para siempre. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, porque Jesucristo fue y será la manifestación gloriosa de Dios. Y todo valle se rellenará, una figura, y se bajarán los montes y collados, figura. Los caminos torcidos serán enderezados, figura, de la conducta moral y espiritual de los que se decían ser hijos de Dios, que habían llegado a un grado de apostasía y de maldad, y era el momento del cambio, el momento del nuevo pacto. Porque vosotros, dice Jeremías 31, invalidaste mi pacto, aunque yo fui como un padre para vosotros, que yo, etc. Y todo valle se rellenará, etc. Y verá toda la carne, dice, y verá toda carne, la palabra carne figura del mundo, las personas, los individuos, la salvación de Dios en Cristo. Como el pueblo estaba en expectativa, a la espera de, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería Cristo. Se hicieron esfuerzos, mandaron unos levitas a preguntarle si él era el Elías que ha de venir o alguno de los profetas, o eras tú el profeta. ¿Cuál profeta? El de Deuteronomio 18:15. Pues. Y el Señor os levantará profeta, como a mí, y a él oiréis. Cristo es el profeta de los profetas. Y la palabra profetés del griego, ustedes saben lo que significa, uno que habla por otro. Señor, ¿por qué me escoges a mí? Dice Moisés. Yo no hablo bien. Bueno, pero tu hermano habla bien y da buenos discursos. Bueno, Aarón será y tú serás como Dios para Aarón, y Aarón será tu profeta. Es la definición de profeta, uno que habla por otro. La palabra se quedó así, transliterada del griego al español o al castellano, que todo cristiano es un profeta. Me acuerdo cuando tan afligidamente estaba y atormentado Moisés con el peso que tenía sobre administrar la gente en el desierto, que su suegro le sugiere, ¿verdad?, que convoque a gente y convocan a 70 varones para que le ayude a juzgar al pueblo de Israel. Dice que se presenten aquí delante de ti, yo pondré el espíritu de ellos para que te ayude. De manera que 70, fíjense ustedes, que todo el Antiguo Testamento es figura de lo nuevo. Bueno, el otro día una persona me dijo que había más de 200 figuras, tanto en la ley como en los profetas y más, del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nosotros ahora vamos caminando por el desierto, somos la iglesia de Dios en el desierto, para que lleguemos a la tierra prometida, cuando crucemos el Jordán, dice el himno, ¿verdad? Pues bien, y entonces el pobre hombre estaba deshecho. Y descendió el Espíritu del Señor y ya está, y todos profetizaban, etcétera, etcétera. Y no habían, por alguna razón que no dice ahí, no vinieron a la convocatoria Eldad y Medad. Y llegaron corriendo dos de los jóvenes que le ayudaban, que era Josué y Caleb, y le dicen: Señor, mira, el Caleb está como loco, saltando, gritando y hablando y profetizando en el campamento y tal, y tal cosa. Entonces viene Moisés y le dice: vosotros tenéis celos de mí. Ojalá
todo el pueblo fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu en ellos. Hermanos, ustedes son los profetas. Somos los que tenemos esa responsabilidad y que Dios quiera que el Señor ponga el espíritu de Él en nosotros para que todo el pueblo sea profeta. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en la verdad de Dios para morar con Dios, y en fuego para juicio a quienes lo rechazan. Hermanos queridos, Juan el Bautista es un personaje, a mí me encanta Juan el Bautista. Dice Jesús que de los hombres nacidos de mujer no hay otro más grande, Juan el Bautista. Y era casi de la edad de Cristo. Y hay 18 paralelos entre Jesús y Juan. Y algún día, si tenemos la oportunidad, vamos a presentar eso, que es muy interesante, ¿verdad? 2 columnas y comparar, que eran muy, muy parecidos. Pero uno era el mensajero del Señor y el otro era el Señor mismo. Hermanos, ¿qué quiero decir? Que los que ejecutaron y realizaron el bautismo eran porque tenían el mandamiento de Dios de hacerlo. Y eran creyentes. Y eran todos, sin excepción, empezando por Juan el Bautista, varones. ¿Ok? Puedo decir más cosas, pero se me va a acabar el tiempo. Ejemplos de quienes ejecutaron y realizaron bautismo. Veamos el caso, ¿verdad? El bautismo de Jesús. Mateo 3, 13 y 17, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. El que había recibido el mensaje de parte de Dios viene y viene Jesús ahí y se presenta delante de Juan. Y Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconoce, ¿verdad?, en su sensibilidad espiritual en la revelación divina. Acuérdese que fue lleno la madre cuando le saludó María y vino a verla a Elizabeth, que ya estaba por dar a luz, ¿verdad? Dice que el chiquillo fue lleno del Espíritu Santo y pegaba golpes, ¿verdad? Y Juan el Bautista no tenía papá ni mamá, según se parece, ni hermanos. No tenía bienes. Vestía en forma muy... comía, se alimentaba de cosas silvestres, miel, langostas del desierto que se pueden comer, saltamontes y otras cosas más. Era soltero, era varón, se le apareció el ángel a su madre. Nació por un milagro, igual que María, uno usando los medios naturales y el otro por medio de la intervención directa del Espíritu Santo. Sus padres eran consagrados al Señor. Se les dijo que serían varones, aunque no había ecografía para determinar si era niño o niña. Les dio el nombre. Predicaron el mismo mensaje, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Murieron por la causa que predicaron. Tremendo Juan el Bautista. Es tan amoroso él porque él dice, no había rivalidad. A veces los cristianos nos peleamos unos con otros, otros quieren ser más que otros y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, y se forman bandos que están totalmente condenados por Dios. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Después dijo, es necesario que él crezca y yo mengue. Cuando Jesús dice acerca de Juan, dice que es el más grande y que es el Elías que había de venir. Pero él es una antorcha que por un poco de tiempo. Yo soy la luz verdadera. Cuando está preso, manda a su discípulo a preguntarle si él era el Cristo, cosa que él ya sabía. Y los discípulos de Juan fueron luego seguidores de Cristo.
El precursor entregó discípulos. Cuando un apóstol se escogió, tenían que haber comenzado con el bautismo de Juan, haber andado todo el tiempo con Cristo, haber sido testigo de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Bueno, claro, para ser apóstoles, por eso no hay apóstoles ahora, porque no llenan los requisitos. Y también un paralelo interesante. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Miren la respuesta del Señor. Esto me pega a mí en una bofetada en la cara. Porque no somos así, discutimos y ponemos argumentos y qué sé yo, etcétera. Bastó que Cristo le dijera una sola frase y es más que suficiente. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermanos queridos, dice el Salmo 119, todos tus mandamientos son justicia. El propósito de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que venir al vientre de María? Para nacer como uno de nosotros, identificarse con nosotros, empatizar con nosotros, vivir con nosotros, ser como nosotros. Si se llama el hijo de David, porque era descendiente del rey, era príncipe y rey, podía ser rey y lo fue. Y por María, a través de Natán, era hijo de Dios, dice la genealogía, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y se llama a sí mismo para identificarse con nosotros como el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa ser el Hijo del Hombre? Cristo se hizo el Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Jesús le respondió y dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y sabe lo que hizo Juanito? Juan el Bautista. Entonces le dejó. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros convencer a alguien con una frase? Pasamos días y semanas y meses y años. En el caso de Jesús, fue al río y Juan le bautizó. Es que era prerrogativa exclusiva de Juan bautizaba. No, señor, porque bautizaban también sus discípulos. Y Cristo también bautizaba, luego lo vamos a ver. Y aunque él no bautizaba, son sus discípulos. ¿Por qué? Porque está implícito lo que yo presenté en mi primera presentación aquí ahora, justificados del pecado. Es tan profundo, tan tremendo, que basta estos ejemplos para seguirlos al pie de la letra y no ponernos a cuestionar los ejemplos apostólicos, el mandamiento directo que Jesús le hizo a los 12, vayan y prediquen en todo el mundo, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado, bautizándose en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando él se iba, dice, les mandaré otro consolador, que se llama Consolador, Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y Jesús dice en Juan 14, 21, y en aquel día me conoceréis como tengo que ser conocido. Dice, me iré con vosotros y vendré a vosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, ¿cuál día? El día de Pentecostés, el día de la vez. Entonces me conoceréis como tengo que ser conocido. Y la comunión estrecha es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. La doctrina apostólica. Tiene el sello divino, el Espíritu Santo. La verdad absoluta, única, indestructible. Yo creo eso. Yo sé que ustedes también lo creen. Mi punto de vista es que todos estos ejemplos apuntan que se escuchó al Señor y se hizo la voluntad de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sabe lo que dice Juan luego en la epístola de Juan? Dice, y por eso me mandó Dios a bautizar.
a quien vea descender el Espíritu, ese es. Y yo le vi, y dice que no le conocía en esa capacidad, en esa identidad, en ese propósito y plan de Dios, como el Mesías, el Salvador del mundo. Y yo le conocí, y yo sé que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta de la importancia del bautismo? Tremenda. Las implicaciones que tiene. ¿Podrá un incrédulo, si siquiera graznar, como decir, meter un sonido sobre lo que eso significa? Por eso los hermanos son preparados y reciben el mensaje y toda la profundidad que tiene, el significado que tiene y los alcances que va a tener en la palabra del Señor. Veamos otro ejemplo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego se repite en el capítulo 17 de Mateo, cuando tomó a Pedro, Juan y Jacob a orar y se transfiguró, cambió de forma. Hicieron una ramada, una gruta, como las que hacen para la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen aquí en Chile o en cualquier lado. Y dice, hagamos una ramada, una para ti, una para Moisés, una para Elías y una para Cristo. Y cuando estaban en eso, una voz del cielo le dice, este es mi hijo amado. Ahí estaba Moisés representando la ley y Elías a los profetas, los dos más grandes de la historia del plan de Dios también. Hay otros también. ¿Y qué dice esa voz del cielo? Este es mi hijo mío, mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Ahora es el momento de oír al hijo. ¿Se acuerdan de la parábola de los malvados? Mataron a este, persiguieron al otro. Dice, mandaré a mi hijo a tener respeto. Y cuando lo ven que dice, dice, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. No les pertenece. Es un crimen, es un robo, es un asalto. ¿Y qué es lo que hacer cuando venga el padre de la propiedad alquilada y de esa hacienda? Los destruirá a todos. Vosotros sois esas personas. Cuando hablamos de los postreros días, algunos hermanos siempre se confunden, y he escuchado a algunos y he tenido que hablar con ellos aparte, cuando dicen que los postreros días, refiere al año 2000, la Guerra Mundial, Napoleón, qué sé yo, 1789, no, la Segunda Guerra Mundial tampoco. Dice, porque Dios, habiendo hablado, versículo 1 de Hebreo, a los cristianos conversos del judaísmo, les dice, porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién constituyó heredero todo? ¿Por quién hizo mismo el universo? Y que todas las cosas son tenidas por él. Y dice en estos postreros días de qué? Del fin del sistema judío de religión. Hermanos queridos, vamos a ver otro ejemplo de a quienes ejecutaron y realizaron bautismo, varones, hombres que recibían la doctrina del Señor. La pregunta es, ¿bautizaba Jesús? Veamos qué dice la Biblia, qué dicen las Sagradas Escrituras. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús bautizaba también. Oye, el que bautizaba en el Jordán está bautizando allá. Y Juan le llama la atención tan amorosamente como él era una persona muy dulce, amable. Y le dice, no se preocupen, ya van a entender por qué, y a veces nosotros también. Empezamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué y tal y eso? ¿Y por qué bautizaba? Y si no bautizaba, ¿por qué? ¿Y por qué no bautizaba a Cristo? Él mismo lo bautizaba con sus manos. Es irrelevante para el propósito que tenía. Y eran varones, no eran incrédulos, eran gente que había aceptado los términos y condiciones de Dios cuando vino la palabra de Dios a Juan, eran creyentes. La regla que estamos viendo, ¿verdad? Es completamente distinta. O sea, perdón, es única. La regla es la regla, las acepciones son las acepciones. Y las acepciones no hacen la regla. Los hermanos que
son profesores ahí también, sé que algunos son profesores, nos pueden enseñar mucho sobre eso. Veamos el Pentecostés, ejemplo de quienes ejecutaron y realizaron bautismos. Dice que en el versículo 36 del capítulo 2, dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe lo que menciona un hermano? No, si es un sermón, hermano, sobre el Espíritu Santo, no, está equivocado usted. Es un sermón acerca de Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Señor de señores y Rey de reyes, y con él están los que son llamados elegidos y fieles. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, una reacción natural, parece. Al oír esto, se compungieron de corazón, se les churrascó el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan de esta frase, qué haremos? Se repite con tales o cuales palabras o alguna variante de esta frase, ¿qué haremos? Pablo dice, ¿qué haremos? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Me encontré contigo, yo te quería destruir, Señor. Vine para matar a los tuyos. Jesús le había dicho, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Cristo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y dice la palabra del Señor que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Todo lo que yo introduje en la primera parte. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, el perdón de los pecados. Arrepentidos. Ellos habían oído, ahora creían. Estaban dispuestos a confesar que Cristo era el Hijo de Dios. Jesús había dicho en Juan, estaba lleno, hace como, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Hijo de Dios. Marta la criticamos porque se quedaba cocinando en la casa de su hermano para invitados y Jesús y sus amigos. Y dice, Señor, dile a la María que me venga a ayudar porque tengo mucho trabajo aquí con tanta gente en la casa. Dice, ay, Marta, veo que estás muy ocupada y qué sé yo, etcétera. Pero fíjense ustedes que Marta, ignoramos lo que dijo Marta. Marta cuando muere Lázaro lo mandan a buscar y se queda en otro lugar y cuando viene se encuentra con Marta y dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María le dice lo mismo. Pero antes la conversación con Marta le dice, resucitará. Sí, claro, en el día postrero no, le dice, yo soy la resurrección de la vida. ¿Tú crees eso? Sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, hermanitos. Dice la palabra de Dios que así que, conclusiva, palabra conclusión, así que, coma, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el texto, que alabando a Dios, el verso 47, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvados, dice la Biblia de las Américas. Dice, yo uso la Valera 60, los que habían de ser salvos. ¿No les parece a usted que es una liviandad a veces hablar del bautismo como que cualquiera puede bautizar, no importa las circunstancias? Bueno, si hay una circunstancia de tal y cual, siempre ponemos cosas, ¿no? Fíjense usted que vamos a ver el caso siguiente y otros más, en que el Señor proveyó la manera y la forma para que la persona se pudiera ponerse en contacto con uno para que le bautizara. Yo he conocido decenas de personas que han tomado aviones para ir y predicarles el evangelio a uno que lo ha entendido y le han bautizado. Y se agrega y dice que el Señor le agregó a su iglesia. Como por ejemplo alguien dice que se bautizó por igual como lo hacemos nosotros y sigue 12 años, 15 en una iglesia protestante que no existe para Dios, porque no existe. La única iglesia que Dios tiene en la cual compró y ganó con su sangre. Los demás no, si no serían hermanos nuestros. Se parecen, pero no lo son. Pareciera que, pero no es. Y no siguieron la doctrina apostólica, porque no la siguen, no la enseñan. Cuando esa persona llega en contacto con cristiano, aunque lo hizo más o menos parecido, casi igual, ¿sabe lo que tiene que hacer esa persona en conciencia? Bautizarse, para estar seguro que hizo lo que tenía que hacer como Dios lo ordena. No como los hombres. No importa si vale, no importa donde tú te bautizaste, si fue para perdón de pecado, ya vale. No, Señor,
No hay tal libro, capítulo, versículo, ni ejemplo apostólico, ni nada, ni diferencia necesaria, ni nada en la escritura que quienes ejecutaron fueron siguiendo la doctrina, el significado profundo, declarados sin culpa. Hermanos queridos, ya casi termino, creo que me quedan dos puntitos más. Felipe el Etíope. Yo estoy citando a ustedes, pero yo quiero recalcar dos, tres cositas nomás. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe. El Señor se manifestaba directamente en los primeros años de la iglesia primitiva. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¡Wow! ¿Qué experiencia, no? Para Felipe, uno de los 7 varones de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y bueno, y se acerca y qué sé yo, etc. Y entre las cosas va y pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Yo tengo dudas, pero razonables, de que una persona puede entender exactamente el plan de salvación siguiendo solamente el ejemplo de la Biblia. Sí, claro. Pero a veces quedan cosillas ahí en el aire y yo lo he comprobado por mi propia experiencia. ¿Y saben lo que han hecho esas personas con las que yo me he cruzado, qué sé yo, etcétera? Yo tuve la bendición en Valdivia que se bautizaron 37 personas en una congregación porque pensaban que estaban bien, qué sé yo, etcétera. Y era lo mismo, creían exactamente lo mismo, pero cuando ya empezaron a entender la sana doctrina, dijeron, no, nosotros tenemos que bautizarnos. Como un hermanito que le quedó medio brazo afuera, estuvo como 7 años que siempre le molestaba eso y un día nos dice que siempre le ha tenido en su conciencia y le dijimos, otros hermanos y yo, eso fue en Barcelona, España, y el hermano dijo, no, yo queremos que sea bautizado, yo quiero estar tranquilo que lo hizo como Dios quiere, por la misma explicación que estamos dando ahora y el función anterior. Y el hermano es más feliz y contento porque se había sacado ese peso que tenía. Pero ¿entiendes lo que lees? Posiblemente que lo entiendas, ¿sí? Pero ¿qué aplicación tiene? Y él le dijo, ¿y cómo podría, si alguno no me decía, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De mí, de sí mismo, de algún otro? Una pregunta interesantísima. Y entonces vamos a interpretarlo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Un varón, Dios interviene a un individuo que no tenía ninguna posibilidad, Dios hace posible para que esa persona obedezca y un cristiano vaya, le aclare la cosa y lo bautice. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo, nunca aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacó eso? Por inferencia necesaria lo saco yo, que al predicarle el Evangelio de Jesús, le dijo que tenía que ser bautizado y le explicó todo lo que significa el bautismo, lo que acabamos de estudiar antes, todo eso guiado por el Espíritu Santo en forma inequívoca. Ese análisis lógico, lógique en griego significa razonable. Y le dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿hay aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacamos eso nosotros? ¿De dónde sacó eso el eunuco? Abriendo su boca y comenzando de esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Porque el que oye, cree, arrepiente y confiesa, tiene que ser bautizado para el perdón de los pecados. Cristo le añade a su iglesia y sigue la doctrina apostólica y tenemos, pues algunas circunstancias, si fallamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Hermanos queridos, todos los ejemplos. Felipe dije, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Algunos han objetado ese versículo que dice que no está en algunas versiones. Bueno, hay muchas cosas ahí que de repente, pero la esencia misma está siempre ahí. Porque todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Qué vamos a confesar? Que Cristo es el Hijo de Dios. Hermanito, dice la escritura, que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Un hermano, un varón, otra vez. Los ejemplos siguen.
la misma autoridad, el mismo mensaje, etc. Ya casi termino, creo que me falta uno. Sí, no, Saulo de Tarso, conoce muy bien el caso. Saulo era académico, él era graduado de una escuela rabínica y había sido enseñado en la escuela de un hombre sabio, ¿verdad? Gamaliel, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas atadas contra un aguja fuerte. Nada más. Nada más. Yo en la conversión de Pablo veo que él ya venía golpeado, siendo testigo de la muerte del hermano Esteban, siendo testigo de llevar preso a las mujeres, como ven, y él era un creyente y todo lo demás. Se hacía el fuerte, pero estaba hecho triza. Por dentro estaba destrozado. Ahora se enfrenta al Señor mismo. ¿Y saben lo que me interesa también mucho aquí? Que aún apareciéndosele Cristo no fue salvo. Lo bypassó. Ni Cristo se levanta lo que él mismo dijo. No, le dice: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Cristo respetó las normas, el plan, el propósito. Ahora, pues, ¿por qué te detienen? Le dice de cuando llegue en el 2:22-16, el segundo relato, el segundo relato de su conversión, dice Ananías, cuando se le aparece el ángel, dice: este hombre es malo, persigue a tus santos y los destruye todo. No, 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 dice: tú anda nomás tranquilo, que ya se encontró conmigo, pero falta algo. Tiene que morir el Pablo viejo, morir, ser sepultado y nacer de nuevo, para que yo pueda interceder y mi sangre preciosa los salve de sus pecados. La profundidad del bautismo, del significado del bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Hermanos queridos, ya casi llegamos al fin. Ejemplos de quienes ejecutaron y realizaron el bautismo, siempre cristianos, hombres. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era oficial de una compañía del ejército romano, de ocupación, la italiana, ya que era buena persona, oraba a Dios siempre, hacía milagros, hacía cosas, era una buena persona, un hombre sincero, bueno, pero sin salvación. Y el Señor muestra su misericordia porque Dios es mucho amoroso. Pero aquí hay un elemento extra, y es el elemento que a veces no explicamos nosotros, en el bautismo y la conversión de Cornelio. Era la clase de persona que va a servir al Señor hasta la muerte. Y fíjense ustedes que se dio un caso aquí, que cuando el Señor le dice a Pedro, perdón, cuando el Señor le pregunta a los 12 quién dice la gente que yo soy, a él no le interesa lo que la gente dice, bueno, Jeremías, Elías, Juan el Bautista que resucitó, alguno de los profetas. No, a mí me interesa que ustedes, ¿qué decís vosotros que soy yo? Ellos en el fuero interno habían llegado a una convicción entre ellos, que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Le dice Felipe a Nazaret, Pedro primero Andrés, luego Pedro, luego Felipe, le dicen al Natanael que hemos hallado a Cristo, al Mesías, qué sé yo. El Natanael, que el Nata era muy buena persona, una persona muy buena, pero tenía prejuicios. De Nazaret saldrá algo bueno. En el sur está la sabiduría, el intelecto, en el norte no, son unos campesinos. Nazaret saldrá algo bueno. Nunca se ha sabido que haya salido alguien de Nazaret, un buen profeta, y qué sé yo, y todo lo demás. Dice: ven y ve. Hermanos queridos. Y Pedro dice:
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Cristo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No se llama la revelación directa, sino la revelación progresiva. A medida de vivir con Cristo, ver sus prodigios, señales, milagros, maravillas, enseñanza, carácter, personalidad, el Espíritu de Cristo, la presencia misma de Cristo, la gloria de Dios en él. Llegaron a esa conclusión, no es que fue escogido, no señor. En la conclusión, y como era el líder del grupo, pues él habló, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino, el evangelio de la salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, al judío primeramente y también al griego. Abrió la puerta de la salvación en Pentecostés y es llamado otra vez para que abra la puerta de la salvación con el evangelio de Jesucristo, a los gentiles, echando la pared de separación abajo y haciendo de los dos un solo pueblo en Cristo. Se cumple la profecía, llaves, más de una. No las llaves en otro sentido, sino completamente simbólico. Y mirándole fijamente al ángel atemorizado, dijo el pobre Cornelio que se le aparece, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. A lo mejor era un prosélito de los judíos, posiblemente. No tenía simpatía con ellos, claro, parece que era por las circunstancias que se da ahí. No lo dice con tal y cuales palabras, pero podemos más o menos concluir eso, ¿verdad? Y esta esposa dice en casa de cierto Simón, curtidor, una de las profesiones más sucias, más feas, y que era detestable entre los judíos, sin embargo, era cristiano, pobrecito, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que haga. Otra vez, el ángel bypasea, ¿verdad? La visión, que no tiene ni un poder, excepto que vengan y te prediquen lo que está establecido que hagas. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, saltamos toda esa historia y qué sé yo, etcétera. Y el 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros, desde el punto de vista de la manifestación de Dios, no el poder que ellos tenían, que era otra cosa. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo quiero llamar la atención a la palabra mandó. En todas las constituciones modernas, y en Chile estamos de moda ahora con una nueva constitución, no sé si va a haber, existe lo que se llama ¿cómo se llama? El mandato revocatorio. Yo escojo un líder en el terreno político humano, ¿verdad? A través del voto libre, secreto e informado, y le doy un mandato. Y por eso se dice la primera mandataria, el primer mandatario, le damos un mandato. Y en todas las constituciones, hay un capítulo sobre el mandato revocatorio, que se juntan 300.000 personas o 1.000.000 de personas, ¿verdad? Y presentan un mandato revocatorio que le quitan el mandato que le dimos, ¿verdad? A esa persona para que gobierne. Y el Congreso y todo lo demás hacen un plebiscito y el pueblo vota como todo. Y si quieren sacarlo, lo sacan. Eso es un mandato revocatorio. Un mandato. Dios le dio mandato a los hijos de Dios para bautizar a otros. Y el que lo hace, qué sé yo, está ejerciendo un mandato que no es legítimo. Y hermanos que dejan de hacerlo, el Señor les puede quitar el mandato revocatorio. Les revoca ese mandato porque ya no están cumpliendo el propósito por el cual fueron elegidos. Nosotros somos siervos de Cristo, esclavos del Señor, nos compró con su sangre. Somos doulos, esclavos, comprados por precio. La iglesia es de Cristo, Él la compró con su sangre. Y el símbolo de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando servimos la cena del Señor decimos, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos derramada para remisión de los pecados, justificado del pecado por la sangre de Cristo.